La enseñanza de hoy trae un poco de una gran parte de escatología, ¿verdad? En ciertos sentidos más enseñanza, una parte que de prédica, pero también trae una parte de motivación, de reflexión. Así que prestemos atención al pasaje que tenemos esta mañana de Primera de Juan capítulo 2, versículo 18 al 19. El título del mensaje se llama, vamos a ver si esto funciona, ¿sí? Vigilantes en los últimos tiempos. Así se llama el título. En este texto de esta mañana, el apóstol Juan nos exhorta a estar vigilantes de la presencia de anticristos que hoy operan en este mundo. Pero no solamente operan en el mundo, sino que incluso en la misma iglesia del Señor. En 1 Juan, versículo 18 al 29, se nos recuerda que aunque el anticristo final, el último anticristo, ¿verdad?, va a emerger durante la tribulación, hoy existen también, o existe un ejército de pequeños anticristos que buscan desviar a los creyentes de su fe cristiana. Así que con esto en mente vamos a leer 1 Juan capítulo 2 del 18 al 29. Dice la escritura así: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Juan inicia diciendo que viene pronto un anticristo. Pero aún ahora, en este tiempo, dice Juan, han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Versículo 19 dice Juan: salieron de nosotros. Recuerde que Juan le está escribiendo a la iglesia. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo. ¿Quién es el anticristo? Dice Juan: el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros. Si lo habéis oído desde el principio, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa, que Él nos hizo la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Un líder o una persona que dice que enseña la Biblia, pero
enseña otro evangelio, buscando suplantar la palabra de Dios con razonamientos humanos, es un anticristo, según lo que dice Juan. Y Juan tiene algo importante que decirnos a nosotros acerca de este tema. Un tema muy importante, porque si en los tiempos de Juan él veía que el tiempo estaba cerca de la venida del Señor, ¿cuánto más nosotros debemos estar entonces atentos, vigilantes a ese día? Y sinceramente, observando cómo el mundo se mueve hoy, ¿verdad? Observando también cómo hay deserción de cristianos hoy de su fe, la verdad, ojalá que venga Cristo pronto. Que venga Cristo pronto. Juan tiene cosas importantes que decirnos, pero también tiene palabras de motivación, de reflexión para nosotros. Así que lo que yo quisiera ver un poco esta mañana, como decía al inicio, algo de escatología, es ¿quién es el anticristo? Porque Juan se refiere al anticristo que viene, pero también se refiere a otros anticristos que hoy, ¿verdad?, rondean las iglesias. Pero ¿quién es el anticristo al que Juan está diciendo aquí en el versículo 1? Que dice: hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, ese anticristo final. Ahora, el término anticristo se refiere a cualquier persona que se opone a Cristo, o que va en contra de Cristo, o que intenta suplantarlo para representarlo falsamente. La Biblia dice ahí en Mateo 24, palabras del Señor Jesús. Él dijo: porque se levantarán falsos cristos. Falsos cristos son anticristos. Y falsos profetas, y harán señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Desde la rebelión de Satanás y sus fuerzas demoníacas contra Dios, ha existido siempre un poder maligno. Un poder maligno que se opone a todo lo que es Dios, que se opone a la palabra de Dios. El maligno y los que actúan bajo esa influencia se han opuesto constantemente contra el plan de Dios. Siempre van en contra de lo que Dios dice. La Biblia revela que durante el periodo de 7 años de la futura tribulación, dice la Biblia que emergerá un hombre como el último anticristo. Entonces Juan, cuando habla acá de que viene un anticristo, se refiere a la futura tribulación, esos 7 años de tribulación que esta tierra va a sufrir. Y en esos 7 años va a surgir un anticristo. Y la enseñanza escatológica más detallada del anticristo, usted la puede encontrar en Apocalipsis capítulo 13. Así que acompáñenme en Apocalipsis capítulo 13. Por supuesto que el libro de Daniel, ¿verdad?, a partir del capítulo 7 al 13 tiene también profecías acerca del anticristo, pero yo creo que resume muy bien Apocalipsis capítulo 3 de quién será ese anticristo, cómo será ese anticristo. Dice Apocalipsis capítulo 13, dice así, y dicho sea paso, lo está escribiendo el apóstol Juan. Dice: me paré sobre la arena del mar, y dice, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca, dice la Biblia, de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y su grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, hablando del anticristo. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad
a la bestia y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, 3 años y medio. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Tremendo pasaje. En este capítulo, Satanás es representado como el dragón rojo. Y él está en guerra contra Dios y su pueblo. Después vemos dos bestias que le ayudan en su guerra contra los santos. Una se llama, como dice ahí, se le llama la bestia del mar, que representa al anticristo. La otra es la bestia de la tierra, según lo que dice Apocalipsis 13, que representa a un falso profeta que dirige una institución humana, una institución religiosa, que impone la adoración de la primera bestia. 3 figuras son las que aparecen ahí. El dragón, que es Satanás, ¿verdad? La bestia que sale del mar, el anticristo. Y la bestia que sale de la tierra, que es un falso profeta, ¿verdad? Estas tres figuras forman lo que se le llama la Trinidad impía. El dragón, la bestia marina y la bestia terrestre funcionan de una manera similar al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, el anticristo también es un falso Mesías que se atribuye el estatus divino y exige adoración idólatra. Ese es un falso Mesías, el anticristo. Así como el Padre le dio poder, autoridad y trono a Jesús, Satanás o el anticristo recibirá de Satanás poder, un trono y autoridad, como lo leímos ahí en el pasaje, en el versículo 13 de Apocalipsis 13, que dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón, Satanás, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Este es el anticristo final. Pero también será un personaje de intelecto superior. Va a hablar grandes cosas, según lo que dice la profecía de Daniel capítulo 7, versículo 8, lo pueden buscar. Pero también el anticristo tendrá una avanzada experiencia militar y económica, lo que lo va a convertir en un verdadero líder mundial. Como protector, se va a presentar como protector, como libertador, y va a ser tan convincente que Israel va a firmar un pacto con él. Pero una vez que lo firme, el anticristo se volverá contra ellos. Y sabes, hermanos, el anticristo va a ocupar el trono en el santuario del templo reconstruido. También el anticristo se presentará al mundo como si fuera Dios. Daniel capítulo 11, versículo 31 dice: y se levantarán de su parte, hablando del anticristo, tropas y profanarán el santuario, dice, y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán, dice, la abominación desoladora. Va a ocupar el trono del santuario del templo que va a ser reconstruido en Jerusalén. Pero también el anticristo final va a engañar a las naciones. Va a engañar a las naciones para que crean que Él es la encarnación de Cristo sobre la tierra. Pero también el anticristo será identificado como la marca de la bestia.
cuyo número es 666. El anticristo tratará de exaltarse a sí mismo por encima de Dios y él va a exigir que se le adore. Él va a exigir adoración solo a él. Y aquí tenemos un cuadro de lo que es Cristo y el anticristo. Una comparación. Cristo, hijo de Dios, Juan 1:34. El anticristo, hijo de perdición, según de Tesalonicenses. Cristo, santo. El anticristo, perverso. Cristo que bajó del cielo. El anticristo que salió del pozo sin fondo. Cristo que es empoderado por el Espíritu Santo. El anticristo que será empoderado por Satanás. Cristo que va a hacer la voluntad del Padre o que hace la voluntad del Padre. El anticristo que hace su propia voluntad, según Daniel 11:36. Cristo que purificó el templo. El anticristo va a profanar el templo. Cristo que es llamado varón de dolores. El anticristo será llamado el hombre de pecado. Cristo que es llamado el Cordero, el anticristo llamado la bestia. Cristo que fue recibido hasta el cielo, y gloria a Dios por eso, el anticristo que será enviado al lago de fuego. Esto es un cuadro comparativo de lo que es Cristo y el anticristo. Segunda de Tesalonicenses nos dice lo siguiente. Pablo habla del anticristo también. Y él refiriéndose a él dice inicuo. La palabra inicuo significa malvado. Cuyo advenimiento, es decir, cuya llegada es por obra de Satanás. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos, como lo que hemos visto anteriormente en el cuadro. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Parecerá ser Mesías, dice Pablo, imitando los milagros y enseñanzas de Jesús, pero su poder y autoridad van a venir de Satanás. Sin embargo, pese a todo este cuadro que vemos aquí, de cómo será este anticristo, del poder que tendrá este anticristo, del poder engañoso que tendrá, del poder de hacer milagros que tendrá. Sin embargo, su tiempo durará muy poco. Gloria a Dios, 3 años y medio. Va a ser derrotado por el Señor Jesús en su segunda venida. Dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8. Dice Pablo, y entonces se manifestará aquel inicuo, o sea, el malvado, a quien el Señor dice, qué precioso eso, lo que dice aquí, al que el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo aquí? Que Cristo descenderá del cielo montado en un caballo blanco, como dice Apocalipsis, y la batalla terminará antes que comience. Porque el Señor lo consumirá, dice, con el aliento de su boca y con el resplandor de su venida. Gloria a Dios por eso, hermanos. Cristo lo va a vencer. Así, con el aliento de su boca. Cristo descenderá y lo vencerá. Este es un cuadro, un resumen de lo que es el anticristo que vendrá. Pero Juan hace otra referencia. Y ahora la pregunta es, ¿y el anticristo hoy? Lo que hemos hablado es del anticristo, como decíamos, en la futura tribulación. Donde gracias a Dios nosotros no vamos a estar. Porque el Señor va a venir antes y nos va a arrebatar y nos va a llevar. Pero esto es lo que le espera a este mundo. Esto es lo que le espera a aquellas personas que no tienen o que no toman una decisión por Cristo. A aquellas personas que no se arrepienten de sus pecados y reciben a Cristo como Señor y Salvador. Con esto que les acabo de mencionar, si el Señor viene hoy, con este mundo, usted se va a enfrentar. Con este tipo de personaje, usted se va a enfrentar. Así que mientras el Señor no venga, hoy
usted tiene la posibilidad, ¿verdad? La oportunidad de parte de Dios para recibir a Cristo como Señor y Salvador y evitar esta maldad que va a venir sobre este mundo, sobre esta tierra. Juan dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos, dice Juan, que es el último tiempo. Juan inicia el versículo 18 diciendo: hijitos, refiriéndose a los que pertenecen a la familia de Dios. A usted, a mí, que pertenecemos al pueblo de Dios, hijitos. Y lo dice esta palabra con un tierno amor y cariño, como queriendo decirnos a nosotros, advertirnos algo, como queriendo decirnos: vea, hijito, te voy a decir esto, ¿verdad? Con ese amor, con esa ternura, se refiere el apóstol Juan hacia la iglesia. Y él desea advertirnos, hermanos, de la amenaza latente que hay hoy en día de anticristos. De la amenaza que son los anticristos. Y Juan dice: ya es el último tiempo. Esta palabra o esta frase, el último tiempo, se refiere a la era que comenzó desde la primera venida de Cristo y va a concluir en su regreso. El último tiempo abarca ese espacio a la que nosotros le hemos llamado también la gracia, ¿verdad? Ese espacio, ese tiempo de gracia que Dios le da al ser humano para que se arrepienta. Entonces, en ese espacio, en ese tiempo entre la primera venida de Cristo y la segunda, se está refiriendo Juan que es el último tiempo. Cuando uno lee Hebreos, cuando uno lee a Juan, cuando uno lee a Pablo, cuando uno lee a Pedro, ellos siempre nos recuerdan cómo la iglesia está viviendo el último tiempo. Ahora, obviamente, ellos no tenían idea cuán largo iba a ser los últimos días. No tenían idea. Han transcurrido ya 2000 años y para ellos ya era el último tiempo. Pero sí creían que estaban en los últimos días. Entonces, la reflexión para nosotros es: si los apóstoles creían que vivían los últimos días, ¿cuánto más nosotros hoy, que estamos más cerca al final de ese tiempo, al final de la hora, debemos vivir vigilantes y alertas? ¿Cuánta más responsabilidad tenemos nosotros de estar vigilantes de que el tiempo final se acerca? Ahora Juan desarrolla aquí las características de un anticristo de los días de hoy. Características de los anticristos. Y Juan lo establece claramente en este pasaje. Juan dice que han estado desde los comienzos de la iglesia. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Desde el momento en que nació la iglesia allá en Pentecostés, han surgido a través de la historia muchos anticristos que son o que siguen la guía de Satanás para desviar a los creyentes de la fe. Juan estaba viviendo en esa etapa. Juan estaba luchando contra los gnósticos, contra los herejes de su tiempo, que querían desvirtuar de la fe, que querían desvirtuar la fe, que querían desviar a los creyentes de la fe, de las convicciones que tenían en Cristo. Juan luchaba contra eso. Había anticristos desde la misma época de Juan. Tan pronto entonces nació la iglesia, han surgido siempre anticristos. Líderes de sectas, falsos maestros, que se presentan a sí mismos como en muchas ocasiones como sustitutos de Cristo.
Y Pablo siempre advirtió sobre esto. Pablo advirtió también a la iglesia de Galacia de los falsos maestros que ya habían empezado a predicar un evangelio distorsionado a la congregación. Lo leemos ahí en Gálatas 1:9 cuando Pablo dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito, es un anticristo. Si alguien le predica otro evangelio que no es a Jesucristo crucificado, sea anatema, dice Pablo. A los creyentes en la iglesia de Filipo, Pablo les advirtió también del peligro de imitar a hombres que eran realmente enemigos de la cruz, caminando y ministrando para sus propios placeres y su gloria personal. Ahí lo dice en Filipenses 3:18. Pablo dice: porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Esos son anticristos. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Si usted conoce a alguien así, joven, si usted conoce a alguien así, adulto, aléjese de esa persona. Lo va a terminar desviando de la fe. Pablo le advirtió también a Timoteo acerca de aquellos que se iban a alejar de la fe. A Timoteo le dijo: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hermanos, el espíritu del anticristo en el mundo siempre ha sido una amenaza desde los comienzos de la iglesia. Siempre ha sido una amenaza para la iglesia del Señor. Escuche bien, hermanos. No crea que porque estamos todos en una iglesia, todos somos salvos. Por eso siempre nosotros, usted ha visto que tanto Frank como yo siempre les hemos dicho: revísense, reflexionen si realmente usted es salvo. Porque la religión no salva. El hecho de estar yendo a una iglesia y pensar, porque voy a una iglesia que es cristiana, que se predica la sana doctrina, ya soy salvo, se equivocó. En segundo lugar, o la segunda característica que Pablo habla acá de los anticristos de hoy, es que han llegado hasta ser miembros de la iglesia. Juan dice: salieron de nosotros. Escuche lo que dice Juan. Juan le está hablando a la iglesia y dice: salieron de nosotros. Es decir, en la iglesia estaban metidos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Escuchen, estas personas a las que Juan está haciendo referencia acá, no tienen ahí en la frente el 6:6. No andan diciendo: yo soy uno de los anticristos y estoy aquí para engañarle, Jonathan. No. Ellos profesan, según lo que dice Juan, ser cristianos por un tiempo. Ellos pueden estar en la iglesia cantando, orando, ofrendando, escuchando la palabra de Dios, participando en las actividades por un tiempo, pero como dice el apóstol Juan, no pertenecen al pueblo de Dios. En otras palabras, parecen cristianos, pero no lo son. Como lo dice claramente una ilustración:
son lobos con piel de ovejas. Y Juan dice, debemos estar vigilantes de ese tipo de personas. Porque pueden llegar, pueden involucrarse, pueden incluirse en nuestra iglesia. Y usted y yo debemos estar vigilantes. Porque hacen daño, mucho daño. Ahora, es muy importante aclarar lo siguiente. Juan no está hablando o refiriéndose a cristianos que se apartan de la iglesia temporalmente. No está diciendo que los creyentes que pasan periodos de debilidad espiritual son anticristos. No se está refiriendo a eso. Sino a aquellos que abandonan completamente la fe. Que niegan categóricamente a Cristo. Por eso él dice, estuvieron con nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Parecían, pero no eran. Así que aclaro esto porque es muy importante. Porque como creyentes podemos de pronto, por nuestra propia debilidad, por no caminar con el Señor, por no ser temerosos del Señor, apartarnos del camino del Señor o enfriarnos espiritualmente. Pero eso no significa que esa persona es un anticristo, por supuesto que no. Aclaro esto, son aquellas personas que se meten en las iglesias negando la fe, negando a Cristo. Gracias a Dios, aquí no los tenemos. Pero sabes, Juan dice, estemos vigilantes de ellos. Porque cuando Juan lo está escribiendo, en la iglesia a la que Juan le está escribiendo, a la iglesia de Éfeso, sí habían ese tipo de herejes infiltrándose en la iglesia del Señor. Entonces, nosotros como cuerpo de Cristo, como familia espiritual, todos aquí, sin excepción, estamos en la obligación de estar vigilantes de que ese tipo de personas no se infiltren en nosotros. Si alguien le llega a usted diciéndole, negando la eficacia de la cruz, negando la eficacia de Jesucristo, hermano, esa persona es un anticristo. No eran de nosotros, dice Juan. Estos individuos son los que Juan identifica como anticristos, como personas que están en contra del evangelio y en contra de la iglesia de Cristo. Primera Juan 2, 22, 23 dice, Juan, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, dice Juan, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Los que niegan que Jesús es el Salvador, que es el Mesías, los que rechazan que Él vino en carne, son anticristos según la enseñanza del apóstol Juan aquí. Y el diablo, hermanos, tiene un ejército de anticristo que parecen piadosos, pero harán todos los esfuerzos por apartar al pueblo de Dios de la verdad. Ellos no se detendrán en su misión. Están siendo guiados por el espíritu del mismo diablo. En 2 Timoteo, Pablo advierte sobre los peligros de los últimos días. Y ahí él describe a los hombres que tendrán apariencia de piedad, pero negarán su poder. A estos, como dice el mismo libro de Timoteo, a estos debemos evitar. Joven, evite todo aquel que va en contra de las enseñanzas de Cristo. Hoy en día, el mundo está lleno de personas que odian cada día más al Señor Jesucristo. Y usted lo sabe, cómo está el mundo hoy. Dice 2 Timoteo 2, 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos,
porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Joven, subrayen su Biblia. Todos, joven, adulto, subrayen su Biblia este pasaje. Porque todos los días nos enfrentamos a este tipo de personas. Todos los días. Subráyelo. Téngalo presente. Usted que está en la universidad y sabe cómo está hoy en día la filosofía en las universidades, subraye este pasaje. Estamos en la última hora. Estamos en los últimos tiempos, iglesia. Sí, son malos. Son muy difíciles. Pero ¿sabes qué? Viva estos tiempos esperando el regreso de Jesús. Así es como usted y yo debemos vivir hoy en día. Esperando el regreso. Juan, Pablo, Pedro y todos los grandes hombres de Dios que han sido hombres influyentes, que han predicado el evangelio, que han sido mártires. ¿Sabes por qué? Lo han sido porque han o vivieron esperando el regreso de Jesús. ¿Cómo vivimos nosotros hoy en día? ¿Esperando el regreso? ¿O esperando hacer más cosas, más dinero? ¿O enfocados en otras cosas? Espere, viva esperando el regreso. Por eso viene la gran aplicación acá que el mismo Juan nos muestra en este pasaje. Viva atento de los que niegan la gloria de Cristo. Ore a Dios para que Dios te dé un sentido de discernimiento espiritual. Dependa de la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en medio nuestro, está en nuestro corazón. ¿Sabes? Y Él no está de nosotros solamente de vacaciones. Él no está solamente para confirmar de que usted es un hijo de Dios, como dice Efesios capítulo 1, versículo 14. Él no está solamente para darnos la garantía hasta la redención. No solamente está ahí, esperando decir que llegue ese día de la redención. No está ahí solamente nosotros. La Biblia nos dice que Él está para consolarnos, qué bueno. Pero también la Biblia nos dice que el Espíritu Santo nos da sabiduría y nos guía a toda verdad. Entonces, si el Espíritu Santo está en nosotros para guiarnos a toda verdad, dependa del Espíritu Santo. Ore al Espíritu Santo, pídale, Señor, o dígales, Espíritu Santo, guíame a toda verdad, deme discernimiento para estar atento contra aquellos que quieren desviarme de la fe. ¿Cuántos oran así? O tu oración o mi oración solamente, Señor, que este día en mi trabajo tú me prosperes, que me vaya bien, que pueda ser exitoso, Señor, en mis estudios. Qué bueno, sí, eso es importante. Pero ¿cuántos piden a Dios, al Espíritu Santo, discernimiento, guía espiritual? Porque los días son malos. Porque cada día, dice el apóstol Pablo en Efesios, dice que cada día trae su propio mal. Cada día nos enfrentamos a lo que vimos ahora en 2 Timoteo. Cada día el diablo está ahí acechándonos. Cada día el diablo tiene un ejército de anticristo para acecharnos, para desviarnos. Cada día. Usted lo sabe. Todos lo sabemos. Es una lucha infernal
que tenemos contra huestes de maldad en las regiones celestes, dice Pablo también. Y entonces Pablo dice, anterior a eso, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza para resistir el día malo. Y acabado el día, dice Pablo, estar firmes. Acabado el día, porque mañana es otro día con otra batalla espiritual, la misma o peor. Entonces, viva atento de los que niegan la gloria de Cristo, porque está en juego la gloria de Cristo. El miércoles y el martes en el seminario y el miércoles en casa de oración, compartía un pasaje de un Salmo 74, que el salmista dice, él está abogando por la causa de Dios, hablando a Dios que abogara por su causa. Entonces yo les decía a ellos, ¿y cuál es la causa de Dios? ¿Cuál es la causa de Dios? Y la causa de Dios es la gloria de Él. La causa de Dios es que su gloria sea manifestada, sea proclamada, sea predicada a las naciones. Esa es la causa de Dios. Entonces, si esa es la causa de Dios y nosotros somos hijos de Él, dice la Biblia que nosotros tenemos la mente de Cristo, como para decirnos a nosotros, tenemos la naturaleza misma de Dios en nosotros. Entonces, ¿cuál es nuestra causa? Y nuestra causa tiene que ir alineada a la causa de Dios. Que la gloria de Dios sea manifestada, sea anunciada, sea proclamada. Y que también esa forma de proclamar la gloria de Dios es a través de nuestra vida, de nuestro ejemplo de vida, pero también a través de la proclamación del Evangelio. ¿Por qué? Porque vivimos días malos, hermanos. Depende del Espíritu Santo. Juan 2:20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas. ¿Qué es la unción del Santo? El Espíritu Santo que vive en nosotros. Nosotros tenemos la unción de Dios, su Espíritu Santo, descansando, viviendo en nosotros. Juan nos asegura que como cristianos hemos recibido la unción del Espíritu Santo. Y esa unción del Espíritu Santo es la que nos permite a nosotros conocer la verdad acerca de Cristo y permanecer firmes en ella. ¿Por qué usted hoy puede leer la Biblia y antes de leer orar, y cuando lee, por qué usted puede entender, por qué usted siente que Dios le habla, por qué siente que Dios le revela algo a usted? Porque está la unción del Espíritu Santo. Por eso. ¿Sabe por qué? Porque antes de que usted conociera a Cristo, agarrabas la Biblia, si la agarrabas, y no entendías absolutamente nada. Porque el hombre natural no puede discernir las cosas espirituales. Sí, en ese momento no tenías la unción del Espíritu. Ahora tiene la unción del Espíritu. Entonces, no hay un cristiano, no hay una persona que haya recibido a Cristo que no pueda entender lo que Dios le dice. Porque es la unción del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo que le enseña, que lo guía a toda verdad. Podemos entonces entender lo que dice Dios a través de su palabra, porque somos sus hijos y porque el Espíritu Santo está ahora en nosotros. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo, como dice Juan, nos va a llevar a conocer todas las cosas. Juan nos asegura que como cristianos hemos recibido entonces la unción del Espíritu Santo. Y a diferencia de los anticristos, de los que niegan la cruz de Cristo, de los que niegan el Evangelio de Cristo, a diferencia de ellos, los verdaderos cristianos están comprometidos con la verdad y caminan en ella. Los anticristos propagan mentiras espirituales, mientras que los cristianos verdaderos
proclaman la verdad del Evangelio de Jesucristo. Esa es la gran diferencia. Versículo 21 dice Juan: no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Hoy Dios le está revelando, algo le está revelando a través de esta enseñanza. ¿Y qué pasa con que le esté revelando? Estás conociendo la verdad. Estás conociendo algo. O estás refrescándole algo que ya sabes. Afirmando lo que ya sabes. Pero con un propósito. Ya sea para recordarte vez tras vez lo que yo te he dicho, quizás. O para por primera vez recordarte algo o decirte algo, enseñarte algo. Es para que usted pueda vivir atento de los que niegan la gloria de Cristo, porque se trata de la gloria de Cristo. Juan dice: si la palabra que yo les he escrito es bien recibida, entonces ustedes permanecerán en Dios el Padre y Dios el Hijo. Sea precavido. Esté atento a los anticristos. Permanezca en la verdad, porque es crucial para resistir los engaños. Y la segunda aplicación. Primera, viva atento a los que niegan la gloria de Cristo. Pero también viva con un sentido de anticipación. Escuche bien esta última parte del mensaje, hermano, hermana. Viva con un sentido de anticipación. Versículos 27 y 29 dice Juan: pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Versículo 28. Y ahora, hijitos, nuevamente. ¿Por qué? Porque lo que va a decirnos, lo que Juan va a decirnos ahora es: preste cuidado, hijo. Te voy a decir algo muy importante. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza. ¿Para qué confianza? Para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. El espíritu del anticristo está en el mundo. ¿Qué debemos hacer? Debemos caminar con Cristo. Debemos permanecer en su palabra, porque el mundo se está acelerando hacia ese día. Estamos viviendo la última hora. No ignore al Espíritu Santo. Él nos va a decir, no nos va a decir ninguna mentira. Él es quien nos capacita para detectar las falsas enseñanzas. Él es el que nos equipa a nosotros para glorificar a Dios como el Hijo de Dios, para glorificar al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Nos capacita para entender que Jesucristo es el Rey de reyes y Señor de señores. Entonces permanezca cerca de Cristo. No lo ignore. No ignore a Cristo. No ignore sus palabras. No lo olvide. No olvide lo que el Señor te muestra y te enseña a través de su palabra. No olvide sus advertencias. No olvide las palabras de aliento que nos da el Señor Jesucristo. Esperamos con anticipación el regreso de nuestro Señor Jesucristo, a quien hoy, esta mañana, estuvimos adorando,
a quien hoy esta mañana estuvimos clamando, a quien hoy esta mañana le estuvimos ofrendando, a quien hoy esta mañana le estamos escuchando a través de su palabra y su Espíritu Santo que nos está enseñando. A ese Señor adoramos. Viva con la anticipación de este Señor que se muestra cada día en su vida, que quiere una vida con propósito para usted, que tiene algo especial para usted. Estamos más cerca de ver a Jesús, hermanos. Él vendrá pronto y nos rescatará de las atrocidades que este anticristo va a desatar cuando Él se manifieste. Como dice Juan en el versículo 28 aquí: y ahora, hijitos, permaneced en Él. Permaneced en Él, permaneced en Cristo, permanezca en Cristo, permanezca en sus mandamientos. ¿Para qué? Para que cuando Él se manifieste tengamos confianza y no nos alejemos de Él avergonzados. Si viene el Señor Jesucristo esta mañana por nosotros, ¿cómo está su confianza en eso? ¿Te avergonzarás de su venida? ¿Te sentirás avergonzado porque tal vez su vida no refleja una vida de adoración y de servicio y una vida digna del Señor? ¿Cómo está tu vida? Viva con un sentido de esta anticipación de su venida. La vida de cada uno sería muy diferente, hermanos, usted lo sabe, si viviéramos la vida con esa perspectiva de que Cristo puede venir esta tarde. Pero no solamente es que pueda venir, es que también puede llamarnos a su presencia. ¿Qué seguridad tiene de su corazón va a latir bien esta tarde o no? Viva con esa anticipación, hermanos. Que el Señor nos encuentre. ¿Sabe lo que está diciendo Juan aquí? Que el Señor nos encuentre en su venida, Él nos encuentre fieles. Que Él nos encuentre preparados. Que Él nos encuentre con una expectativa firme de su venida. Por temas de trabajo en el pasado, en mi profesión pasada, yo tenía que estar saliendo fuera del país. Y recuerdo cuando mis hijos estaban pequeños, cuando mi esposa le decía: su papá viene hoy. Y era una alegría de ellos, porque yo regresaba al país ese día. Me iban a ver. Y ellos siempre iban con mi esposa al aeropuerto a recogerme. Con expectativa. Mamá, ¿cuándo viene papá? Mamá, es que ¿cuánto le falta para venir? Esto en la vida natural, en la vida ahora, hermanos, espiritualmente, tu Salvador, tu Rey, quien dio su vida por usted, que dio su vida por mí y que ha prometido regresar por nosotros para que donde Él esté nosotros también estemos. ¿Cómo vivimos con esa expectativa? ¿Estamos deseando que Él venga? Mi esposa les decía a mis hijos: su papá viene hoy, pórtense bien. Pórtense bien porque su papá viene hoy. Palomitas ahí santas, ¿verdad? Hermanos, ¿cómo estamos viviendo la vida cristiana? Es la pregunta. Estamos anticipando la venida del Señor, de nuestro Salvador, de nuestro Rey. Que podamos recibirlo con confianza y no con vergüenza. ¿Cómo lo estaríamos recibiendo? Hermano, que esta enseñanza nos motive a vivir una vida de fidelidad, de devoción, sabiendo que la venida del Señor es inminente. Y nuestra esperanza está en verle cara a cara sin temor. Esa debe ser nuestra esperanza. Entonces, seamos vigilantes. Seamos vigilantes, hermanos, porque estamos viviendo los últimos días. Amén. Oremos.